Ok, vamos ahora al tercer video del día de hoy. Vamos a ver si hay, yo tengo las preguntas que están aquí a la disposición antes de empezar. Laura, ¿cuáles son? ¿Cómo? ¿Hay alguna pregunta de alguien? Sí, déjame primero la de Rocío, que estaba primero cuando estaba esperando que terminara la ponencia. Que ella estaba comentando lo de fluidificar el agua. Ajá. Está diciendo, Frank, y solamente se puede hacer pidiendo pues, la oración para los fluidos del agua, porque algunos de los que parece que lo han hecho allá en la escuelita, en sus reuniones, han intentado hacerla con el péndulo y no lo han logrado mover. Pues que haga más que la oración. El péndulo no tienen que hacer que se mueva ni a él. Tú lo posas y él tiene que en su momento empezar a moverse él mismo a la parte derecha. Si se mueve al revés, puede ser que tú estés utilizando la mano izquierda, no usa la mano izquierda, la mano pero ella te derecha. pregunta que si se puede hacer solo claro, no, el péndulo, eso. El péndulo es opcional. No es opcional, no te preocupes, sí, eso es para eso. Sí, ella dice que es exacto, que si no te rompa la cabeza con eso. De hecho, lo más importante, los fluidos para fluidificar el agua. Ahora, la gran noticia es que Rocío lo hace en su casa y le funciona, ¿verdad? Porque hay muchos que no lo pueden mover. Sí, lo que pasa es que, Rocío, ya que tú lo puedes hacer, sabes que eso te funciona, pues tú lo haces en tu casa o ya tú tienes ¿cómo se llama? Tú tienes convencimiento de que eso es así. Al principio a mí mismo me pasaba, yo ven acá, y a mí mismo en un momento dado me corría al revés, pero ¿por qué me corre al revés? Y era que usaba la mano izquierda. Debe ser la mano derecha en todo momento. Ok, en este artículo que voy a ver ahora dice, ¿existe el espiritista católico? No estamos hablando aquí de nadie, ni queremos que nadie se sienta mal, sino vamos a traer un artículo que me escribió mi amigo José Luis Martín de España, que yo aprecio mucho y somos amigos hace años, y en ocasiones él me consulta y yo le consulto a él de temas que estamos hablando, él por su lado llevando la divulgación y que yo respeto muchísimo. Y mi amigo Martín el domingo presentó un artículo que dice, ¿existe el espírita católico? A mí me llamó la curiosidad, inmediatamente lo leí, pero cuando leí en esencia lo que él había puesto, yo encontré que eso era caviar. Yo digo caviar para las personas que ya me conocen porque es algo importante. Y es algo que en cierta manera tocó en mí toda esa preocupación que yo tengo, que cuando llegué al espiritismo no me daba cuenta que había tanta religiosidad. Yo encontré que el espiritismo, porque el espiritismo hay tantas personas religiosas y no se quieren despegar. Y de la manera que José Luis Martín presenta esto, que creo que hay un autor sobre esto, de este tema, pero yo le doy el crédito a José Luis porque José Luis puso eso en su página. Y entonces cuando yo abría en mi página no lo podía leer bien, entonces yo lo que hice fue que copié todo y lo puse en un blog mío. Pero con el único propósito de, le doy todo el crédito a José Luis y solamente quiero presentar la información. Voy a leerlo porque es interesantísimo. Aquellos que siguen conmigo el estudio del espiritismo y que saben que estamos en todo momento en acechanza, en situaciones, en estar explicando por qué el espiritismo es una religión o no es una religión, por qué el espiritismo tiene esto o no lo tiene la codificación. Y esto contesta todas las preguntas que yo tenía sobre este tema en ese sentido. Dice José Luis, el espírita no hace uso de amuletos. Un espírita, tú y yo que estamos, nosotros no necesitamos amuletos ni cruces en el bolsillo. Aquellos amigos que utilizan cruces, la cruz de Jesús y esa cosa, o la virgencita en el bolsillo en México y que lo utilizan como una protección. Los espíritas no hacen eso. Dice, no hace uso de amuletos, estatuas, imágenes, escapularios, promesas, inhumaciones, no reza repetitivas veces oraciones, no hace novenas, no enciende velas con propósitos de rituales, no manda a rezar misas, no bautiza, no se casa en el templo religioso, no se casa en el templo religioso, eso es un espírita, no hace uso de bebidas alcohólicas o cualquier otra droga, es frecuentador y trabajador de la casa espírita, instituciones de caridad, no queda ocioso porque cree en la fe sin obras útiles, es muerta. En fin, él no queda dividido entre dos religiones y se esfuerza por ser mejor y más útil cada día. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que lo que es hoy.
Eso es lo que en esencia es un verdadero espírita. Ok, pero entonces tenemos lo que es el espírita católico, perdón, el católico espírita. ¿Y qué es un católico espírita? Vamos a ver si eso viene a nuestra mente, si una persona que nosotros conocemos es ese tipo de, yo soy espiritista, yo soy simpatizante del espiritismo, ok. Vamos a ver si tiene este comportamiento que es un católico espírita. Es el católico simpatizante de la doctrina espírita. Frecuenta el catolicismo. Más de vez en cuando aparece en la casa espírita para, por ejemplo, tomar pases, buscar curas espirituales, cartas consoladoras. Generalmente cuando alcanza o no el objetivo, no aparece más. Y sigue yendo a su iglesita y allá sigue haciendo la comunión, la cena del Señor, el confesarse con el sacerdote, hacer todo lo que la Iglesia Católica le impone, como es rituales, ¿verdad? Dogmas. Y creen eso, pero de vez en cuando viene a la casa espírita. Pero cuando está en la casa espírita, tú le preguntas y dice, yo soy espírita, pero su comportamiento no es ese. Y lamentablemente hay expositores que promueven que eso sea así. No, vente a la casa espírita, no te preocupes, vete a la iglesia los fines de semana y ve y ¿cómo se llama? Y te confiesa con el sacerdote y tú haces toda esa vida de allá, pero vienes acá al espiritismo y en cierta manera coges tus pases espíritas. Eso no es lo que se pretende en el espiritismo, porque estamos haciéndole un daño a esas personas, haciéndole creer que es un comportamiento aceptable en el espiritismo. Y vamos a ser realistas, vamos a ponerle los puntos a las IES. Eso no es aceptable en el espiritismo, porque ese tipo de comportamiento que no se quiere desprender ocasiona que esa persona no adelante su espíritu. ¿Y por qué? Porque su libre albedrío está afectado por un ritual, está afectado por hacer cosas, dogmas que no son acordes con el espiritismo. Entonces vamos al tercer caso, que es el espiritista católico. Hablamos del espiritista, hablamos del católico espírita y ahora vamos al espírita católico. Quiere decir, es frecuentador y trabaja de la casa espírita, más se casa en la iglesia, bautiza al hijo, usa amuletos, es supersticioso, va a misa los domingos, celebra misa por un pariente que haya fallecido, hace uso de bebidas alcohólicas, etcétera. Y generalmente son esos que quieren implantar en la casa espírita modalidades de otras religiones, a lo cual nosotros nos quejamos y hacemos patético de que eso no es correcto. Esas son las prédicas mías todos los días. No me vengas a imponer cosas de la iglesia católica o de la iglesia de otras religiones, porque eso no es espiritismo. Porque eso te aleja de lo que es el tú tener el libre albedrío libre para tú decidir por lo que tú quieras. Entonces quieres estar happy medium. En mi país dicen, o estás con el diablo, o estás con estás con el Señor o con el diablo. Entonces eso no puede ser. Un espírita católico de esa manera tiene que definirse. Amigos, si usted siente que usted cree en la segunda venida de Jesús, usted cree en la Trinidad, usted cree en ir a la iglesia y confesarse, usted cree en la Virgen María y las apariciones de la Virgen, esas cosas, pero te gusta el espiritismo, porque el espiritismo es hacer bien, el espiritismo no le desea mal a nadie, a mí me gusta que me den mis pases magnéticos y el espíritu me habla y viene un medium y me dice lo que me está pasando y eso me gusta. Entonces estás entre esto y esto, ¿verdad? Entonces yo estoy poniendo aquí de este artículo claramente definido cuál es la situación contigo. El espiritista católico dice que no es fácil desvincularse de los dogmas y rituales que frecuenta desde mucho tiempo de otra religión. Es que se me hace difícil. Yo ya estoy acostumbrado a la iglesia y voy allá, hablo con el sacerdote y me confieso con él y tengo una relación bien bonita y yo coopero con la iglesia, pero también me gusta el espiritismo. Entonces dice, pregunta esta persona que está presentando esto, ¿cuándo se desvinculará? ¿Cuándo va a tomar la decisión? ¿Qué testimonio espírita católico de su fe en la doctrina para otras religiones? ¿Será que está diciendo indirectamente que frecuenta a la casa espírita, pero el casamiento de verdad, la mejor oración es desencarnados, etcétera, es el de la otra religión? ¿Por qué los frecuenta el catolicismo más de vez en cuando aparece en la casa espírita para, por ejemplo, tomar pases, buscar cura? Ok, eso lo dijimos ya. Pero le di aquí, ok, la pregunta, ¿por qué los protestantes que se llaman evangélicos generalmente cortan el lazo con la religión que frecuentan con más facilidad que el espírita católico?
Es para pensar por qué el espírita lee y estudia más según las estadísticas. Pregunta, ¿será que el espírita está leyendo y no está entendiendo o no está esforzándose en entender? Sin elegir si es espírita o católico. La doctrina nunca tendrá espíritas de verdad, tendrá solo apenas simpatizantes del espiritismo, precisamente de adeptos convencidos para ayudar a divulgar la doctrina. Entonces, cita aquí, como dice Teresina Oliveira, el espiritismo precisa de espíritas que ayuden en la renovación de las ideas religiosas y no conseguirá eso si no busca lo que desconoce, si oculta siempre lo que ya conoce y cede siempre a las costumbres religiosas tradicionales. Entonces dice, si continuamos con un pie aquí y otro allá, el espiritismo no tendrá espiritistas de verdad, sino solo simpatizantes del espiritismo. Eso lo escribió un señor llamado Sergio Ribeiro en este artículo de José Luis Martín. Dime, Laura. Entonces, una nota de José Luis Martín al final me gustó muchísimo y por eso lo voy a leer. Dice, yo era un católico de tantos, pero con ciertas inquietudes cuyas respuestas nunca me resolvió satisfactoriamente la teología. Cuando comencé a leer las obras espíritas, todo me comenzó a encajar bastante, con lo cual sentí que había estado en cierto modo engañado durante bastantes años y se me habían ocultado algunas verdades fundamentales. Se me cayeron los palos del sombrajo, me imagino las escamas de los ojos, porque ¿cómo iba a seguir frecuentando los templos católicos cuando yo en el fondo siempre había buscado la verdad y no era en sus dogmas, ceremonias ni rituales en donde la había encontrado? En sí, siempre he tenido el máximo respeto por las personas que profesan la religión o que no profesan ninguna. No tengo inconveniente de pasar a cualquier templo religioso o presentar tal o cual ceremonia y no trato nunca de levantar la liebre del debate para convencer a nadie de que es equivocado aquello en que cree, pues yo tampoco estoy en posesión de la verdad absoluta. Seamos leales a nuestras conciencias y actuemos según esta nos señale. Eso es una nota que hizo finalmente José Luis Martín sobre este tema. Yo voy a poner en mi posición. Yo era bien religioso. Evangélico. Muy evangélico. Yo creía en Jesús como Dios, la segunda venida. Yo creía en el diablo, creía en todo ese tipo de cosas. Y yo era bien apegado a la Biblia. Pero hoy día yo me he dado cuenta que todo eso me mintió. Todo eso no me contesta todas las incógnitas que yo tenía. Hoy día yo soy espírita y quiero ser espírita verdadero. No un espírita católico, un espírita protestante o un espírita simpatizante. Si tú que estás escuchando estos mensajes que yo doy, estos videos que yo doy, estás en esas dos aguas. No, yo voy a la iglesia y nadie lo sabe que yo soy espiritista y no lo dice en ningún lado. ¿Y cómo tú sabes cómo es eso? Da tristeza cuando tú vas a Facebook y buscas en los perfiles de las personas y dices, adiós, pero esta persona no es espiritista. Entonces, o prefiere no decirlo, o dice yo soy cristiano, o decide decir no, yo soy católico. Pero me gusta eso. Yo soy espiritista por convicción. Yo no soy religioso. Yo hago oraciones porque considero que es el vínculo, la forma de comunicarme con los espíritus y comunicarme con Dios. Yo oro por las personas que están en necesidad. Yo tengo compasión. Yo enseño el espiritismo. Yo no me escondo para decir que yo soy espiritista, pero yo no soy de dos aguas. Yo soy espiritista porque entiendo que el espiritismo es lo que me corresponde a mí para yo adelantar mi espíritu. En el momento en que yo piense diferente, lo tendré que decir, ¿verdad? O en el momento en que, pero yo no voy a unir el ir a una iglesia para aparentar que estoy allá y también estoy en esta, porque eso es dos aguas. Y eso, ante Dios, en esa ambivalencia, eso se le llama hipocresía. Eso se llama doble intención. Eso en el espiritismo no adelanta el espíritu. No busques que los buenos espíritus estén conmigo cuando estás haciendo rituales o estés haciendo situaciones de una iglesia que te quita tu libre albedrío, porque los buenos espíritus no están ahí. No le busques 5 patas al gato. No, ¿cómo va a decir eso? Sí. Los espíritus están en todo aquel que tiene convicción de lo que hace. En todo aquel que no rinde su libre albedrío por nada.
El espíritu, cuando ve que la persona hace, viene a tu lado y está contigo y camina la milla extra que tiene que caminar. Pero cuando empieza a ver que tú empiezas a darle más importancia a un ritual, a una vela, a un procedimiento litúrgico, a un procedimiento ritualista, ¿ah? Y que tú no puedes estar si no confiesas tus pecados, y sigues entendiendo que existen los pecados y que existe el infierno y que existe el diablo, ese tipo de cosas, y no te decides, que ese espíritu que tú tienes dentro de ti no está adelantando, está perdiendo el tiempo, no es fruta madura aún. ¿Y qué hago, Fran? Decídete por lo que debes decidirte, por lo que es la realidad, por lo que sabemos que es la verdad, es la verdad espiritual. Nosotros no rendimos nuestro libre albedrío a nadie. Nosotros hacemos lo que decimos y lo que promulgamos porque entendemos que es lo correcto. Hacemos el bien porque entendemos que el bien es necesario hacer, pero no hacemos el bien porque esperamos a cambio que nos vengan a dar un pago por eso. No vendemos los pecados, no vendemos, no somos mercaderes espirituales. Nosotros somos firmemente enfocados en hacer el bien. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si tú sientes que este mensaje es para ti, empieza a analizar lo que estás haciendo, si está en las dos aguas, porque de la manera que está, yo no te puedo decir que no lo hagas, porque yo no puedo ir en contra de lo que predico. ¿Qué yo predico? El libre albedrío. Y tu libre albedrío es hacerlo de esa manera. Lo único que yo te puedo decir, con eso no estás adelantando el espíritu. Aquellos amigos que dicen que el espiritismo es religión, están perdiendo su tiempo, porque la religión detiene el adelantamiento espiritual. ¿Por qué, Fran? Porque el que me venga a decir a mí que la religión es simplemente un pensamiento, está equivocado. Porque para que sea religión tiene que haber templos. Y Kardec dijo que no se necesitaban templos en el espiritismo, por eso no era una religión. Se necesitan cultos. Porque tú no vas a ir allí a una religión donde hay una cruz o hay una virgen y tú vas a ir allí y no vas. Tú inmediatamente que haces la oración, tú te unes a la oración. Estás haciendo cultos a una imagen. Eres idólatra. Eres un idólatra. No lo hago despectivamente, es que eso es lo que tú haces. Pero eso no es lo que el espiritismo enseña. Que tú no puedes estar haciendo ese tipo de cosas, porque eso viola tu libre albedrío, porque tú estás poniendo todo tu afán y todo tu interés en lograr que esa oración a ese pedazo de palo logre un objetivo en tu mente. Yo quiero que mi hijo se sane. Yo se lo voy a pedir a San Judas Tadeo. Se lo voy a pedir allí al Cristo crucificado o a la Virgen que está allí en esa bóveda. Entonces tú estás rindiendo lo que el espiritismo te dice que eso no es correcto simplemente a unas tradiciones. Las tradiciones son más importantes para ti que lo que es la realidad que te pone a ti a pensar. O el espiritismo lo único que hace es que te pone a pensar. Y te pone a decir, mira, haga lo correcto, usted tiene lógica y razón. ¿Cómo usted le va a estar pidiendo un pedazo de palo? No, pero es que llora. No, se ha demostrado que esos que lloraban antes le ponían por dentro unas gotitas para que llorara. Los mismos sacerdotes, para que la gente que haya, mira, está llorando, la Virgen está llorando. Eso se descubrió, eso pasó por cientos, por miles de años, más de 1000 años. Y la gente creía en esas lagrimitas que salían de allí, que se las imponían a esas imágenes. Entonces, si usted está todavía en ese pensamiento, amigo, usted no está adelantando su espíritu. Yo le estoy llevando este mensaje para que usted adelante su espíritu. No pierda más el tiempo. Decídase ya. Usted sea espírita verdadero. Nosotros no necesitamos simpatizantes. Los simpatizantes no hacen nada con el espiritismo. Publican una cosita aquí, una cosita allá, y entonces ponen a Jesús como un Dios, y entonces no, que si Jesús, que pues mira, decídete ya. Ya es tiempo de decir, no, yo soy espíritu. Jesús es un espíritu puro y perfecto. Yo lo quiero y lo amo. Pero eso no quiere decir que Jesús hay que venerarlo. Eso no quiere decir que yo voy a tener una religión, un templo para adorar a Dios. Aunque te duela lo que te digo, aunque lo encuentras fuerte, pero el adorar a Dios no es correcto en el espiritismo. ¿Por qué? Porque tú adoras a un Dios que no necesita adoración. Tú le haces culto a un Dios que no necesita eso. Él lo que quiere es tu corazón. Él lo que quiere es que tú seas una mejor persona. Él lo que quiere es que tú tengas buenas intenciones con los vecinos, con los que están al lado tuyo. Eso es lo que Dios quiere. Pero tú crees que tú vas a ir a levantar la mano allí a Dios y que le vas a cantarle unos cánticos bonitos, ese tipo de cosas, y lo vas a adorar, que eso es parte de... No, eso es una religión. Y eso te separa de Dios. Porque Dios dice, no, eso es un comportamiento egoísta. Yo no soy egoísta. Lo primero es que Dios no es egoísta. Ni requiere de eso. Si Dios es Dios. Entonces estás perdiendo tu tiempo. En poniendo todo tu afán en una canción bonita, en todo tu afán en unos rituales, que es religión.
Así que el que me está diciendo, bueno, no, que la religión que tú dices no es, hay que, ¿cómo se llama? Ahora me dicen que es religar. ¿Y qué es religar? Cumplir con unos conceptos religiosos que establecen que tiene que haber cultos, que tiene que haber templos, que tiene que haber, ¿cómo se llama? Ritos. Eso es religar, amigo, que estás diciendo todo el tiempo, no, que me quieres sacar. Y yo te puse ahí, ¿qué es religar? ¿Qué significa eso? Lo que dijo Wikipedia, que eso se supone que sea una fuente que todo el mundo puede opinar ahí. Entonces, en el consenso llega que un religar o la religión te lleva a ritos, te lleva a templos y te lleva a cultos. Pero el espiritismo no es eso, no es una religión. El espiritismo no tiene ese tipo de comportamiento, no debe tenerlo. Y nunca lo tuvo. Lo que pasa es que a mi amigo Galíndez, Omar, si estás por ahí, hizo un análisis esta semana, me puso a pensar, y es verdad, lo que dice Galíndez, cuando él analizó en términos generales el libro de los espíritus, en ningún momento te lleva a religión. Y cuando hizo el análisis del libro de los medios, en términos generales, tampoco te lleva a religión. Y cuando llega al libro del Evangelio según el Espiritismo, tampoco te lleva a una religión. Te explica lo que es la religión. Y te dice qué era lo que estaba pasando. Pero no te lleva a eso. Entonces, cuando sigues leyendo por ahí, llega el libro de Génesis. Génesis te aclara claramente, no podemos tener ningún tipo de título, ningún tipo de impedimento que una persona pueda, en cierta manera, venir al espiritismo sin ningún impedimento. Muleta. Ninguna muleta, ni ninguna imposición. Entonces, hoy día que hemos salido de eso y que Kardec se puso por escrito, ahora empiezan y nos quieren meter lo que se llama la espiritización en el espiritismo. Y eso no es correcto, porque eso implica violar el libre albedrío. Y se pone como una imposición. Y cuando eso viene como una imposición, ya nosotros sabemos, espérate, el espíritu le falta educarse, porque no puede haber imposición en el espiritismo. Todo tiene que surgir, fluir. Entonces, para evitarnos ese problema, vamos al libro de Génesis y vemos claramente allí, o el libro de obras póstumas de Allan Kardec, que dice que para ser espírita lo único que se necesita es desearlo. Lo único que se necesita es conformar su comportamiento hacia ¿qué? Un comportamiento moral. El que te diga lo contrario, que el espiritismo es científico solamente o racional y la moral es aparte, porque eso es religioso, está fuera también como opinión. Eso se considera una opinión, no es parte del espiritismo. ¿Y qué es una opinión? Hablamos esta semana. Que Cachorro ya está usando esos términos, esas cosas. ¿No, Cachorro? Te quiero mucho, amigo. Todo lo que se sale de lo que dijeron los espíritus en términos doctrinarios se constituyen como una opinión. Kardec cerró esa puerta, no hay ninguna puerta abierta. La puerta abierta que puede haber es para engrosar ahí el conocimiento humano que va adquiriéndose. Pero hay cosas que no se tienen que añadir ni quitar porque está determinado que no lo tenemos que saber. Con esto termino este tema. Necesitamos espíritas de verdad. No necesitamos simpatizantes. Pueden venir, pueden cooperar, pero no nos vengan a imponer sus reglas, ni nos vengan a imponer sus imágenes y sus dogmas y sus crucifijos, porque eso es religión, eso es una religión y nosotros no queremos una religión. Nosotros queremos un sistema como es el espiritismo que nos lleve a la verdad y nos lleve al adelantamiento espiritual, que nos lleve a amar a mi hermano, yo amar a mi esposa, yo amar y respetar a mi esposa y mi relación con ella y no pensar más de nadie. Eso yo no necesito ninguna religión que me venga a decir a mí que yo tengo que hacerlo porque voy a la iglesia el fin de semana. Lamentablemente, personas del espiritismo que todavía hacen eso y no quieren abrir los ojos. Y se sienten que están cumpliendo, están incumpliendo con lo que Dios le da. Usted quiere seguir reencarnando a través de muchas reencarnaciones con el mismo comportamiento, lo puede hacer. Esa es la decisión que usted toma por su libre albedrío. Yo le digo que no adelante al espíritu, bajo ninguna circunstancia. El espíritu no se adelanta, porque usted no decide por usted, otro decide por usted. Ok, Laura, ¿hay alguna pregunta? Aquí te está preguntando otra vez a Rocío que por qué unos pueden mover el péndulo y otros no. Es práctica. Siempre utilicen la base de que, mira, yo lo haría de esta manera. Ponga la mano así, aguantándose el codo y suelta el péndulo. Ahora, déjame explicarte una cosa. Rocío, esto es para ti, un conocimiento para ti. En la transferencia de fluidos al agua, a la persona, a ti misma,
Es por la mente, no es por el péndulo. El péndulo mide eso. Pero yo no necesito ni tan siquiera dar el pase magnético para que esa agua o esa persona sea magnetizada, como nosotros entendemos. Porque eso es por la voluntad de los espíritus. Tú piensas que ese espíritu está contigo mentalmente, cierra los ojitos y piensa, Laura, yo te voy a magnetizar desde acá. Y nosotros lo hemos, Laura y yo lo hemos probado. Aquí nos hemos puesto, estamos haciendo estos estudios para mi video. Laura, vamos a magnetizar el agua con la mente. Nos sentamos así, la miramos, le pasamos el péndulo primero, no tiene nada, ningún movimiento, sin darle pases, la miramos y cuando le ponemos el péndulo nuevamente, ya está magnetizado. ¿Y cómo es eso? Porque lo dice la codificación, en la parte de los fluidos. Lo hicimos hace 2 semanas atrás, yo tengo el video, creo que lo voy a publicar en estos días, donde se dice claramente que la transferencia de fluidos es por la mente y a través de la voluntad de los espíritus. Y si tú le pides a ese espíritu, por favor, ven conmigo y une tus fluidos conmigo, con tú cerrar los ojos, ahí va. Nosotros hacemos esto porque nosotros disparamos el fluido. Y sabemos que en ese momento eso se mueve y lo sentimos. Pero en términos prácticos, el espiritismo nos enseña que no se necesita eso. Pero yo no quiero enseñar eso porque a mí me hace mucho bien el enseñar que tú le das los pases y la persona se concentra en eso, se enfoca en eso y eso da un resultado. ¿Y cómo lo mido? Con el péndulo. Entonces en este momento yo te recomiendo que deje el péndulo afuera, amiga Rocío. No te busques que nadie se moleste ni nada. Ustedes lo dejan, entonces le dije, vamos a practicarlo en tu casa. Y cada cual lo hace. Entonces te dedicas no al péndulo, sino a dar conferencias de educación. Temas. Como yo cogí en este momento, cogí el tema de lo que es la moral, tú vas con cada una de las cosas y cuando tú lees la pregunta y la contestación, enfatizan sobre eso. Y eso es una educación. Y eso se llena y el espíritu viene y le habla a ustedes a su corazón. Y entonces dan opciones, ¿cómo se llama? Abre la puerta para que cuando se habla de la codificación, de esos términos, se educa el alma de ustedes que está encarnada y el alma desencarnada. Porque cuando ustedes hablan de estos temas en alta voz, el espíritu está escuchando. ¿Okay? Y funciona de esa manera, nos da muy buen resultado. Quiere decir, deja el péndulo afuera y entonces simplemente te concentra en la educación. El que quiera tener agua fluidificada, dan los pases como ustedes quieran hacerlo, manos cruzadas o simplemente como lo hacen en Brasil, ustedes lo hacen, se toman el agua con fe y ya. Dice Margarita, está preguntando, ¿cómo se educa a los niños que sacan espíritus perturbadores que los están molestando? Ok, esa es excelente pregunta. Es más, te tengo que dar las gracias y un beso por traer esa pregunta. Nosotros los padres que no estamos moralizados o que no conocemos espiritismo, vemos una situación que afecta a nuestros hijos, entonces en ese momento es que le damos atención. Oh, aquí hay algo espiritual, espérate. Entonces ponemos a darle atención a algo, pero todavía no hemos aplicado a nuestras vidas de antemano de cómo eso se puede evitar. Entonces, antes de tú vayas al niño a tú decir que le vas a sacar ese mal espíritu o lo que sea, empieza a trabajar contigo misma y contigo mismo, con tu esposo. Ustedes empiezan a establecer un sistema donde ustedes son mejores hoy de lo que fueron ayer. Empiezan a sacar cualquier foco que pueda ocasionar que malos espíritus vengan y afecten a sus hijos. Por ejemplo, ustedes discuten mucho como pareja. Eso es un foco. Llega los espíritus malos inmediatamente a meterte cizaña, decirte, no, dile tal cosa, mira, te dijo tal cosa. Entonces, como consecuencia de eso que viene a tu mente, tú reaccionas a lo que te dije tu pareja, o tu marido, o tu hijo, o tu mamá, o tu suegro. Entonces tú te molestas. Eso es lo que quiere el espíritu, y hay desunión. ¿Por qué? Porque ese foco no lo has sacado. Pues tienen que empezar a sacar eso. No, en unión, vamos a orar todos los días, vamos a pedirle permiso a Dios, vamos a pedir que los buenos fluidos estén. Se crea el ambiente. Entonces vamos ahora a trabajar en qué está ocasionando que por el lado nuestros hijos sean afectados. Entonces ahí tú puedes ir con autoridad y decirle, no puedes acercarte más. Ponle la mano al nene encima, le das pases magnéticos si quiere y los aprende con nosotros y le dice, y le dice al espíritu, no te puedes acercar más, no tienes permiso. Yo tengo ascendencia moral. Entonces, por lo tanto, la contestación a mi amiga Margarita, hay que empezar con uno primero, con ustedes primero en el hogar, y empezar a analizar qué está pasando en ese hogar, cómo se manejan las cosas. Si en el hogar donde tú vives es un hogar materialista, egoísta, orgulloso,
tiene problemas con los vecinos, tiene problemas con los familiares. Esas cosas tienen que empezar a trabajarlas ya, porque esos son focos de reacción a malos espíritus. Ellos vienen y entonces se van por la parte más débil, que es los niños. Entonces el niño, tú ves ese comportamiento de ese nene que se tiene, ay muchacho, ese muchacho tú le dices cualquier cosa y ese muchacho tú le dices que no haga tal cosa y la hace. Y tú le dices que vaya a la escuela y no va a la escuela. Y le dices que haga la asignación y no la hace. Y está todo el tiempo conmigo todo. Eso va a pasar. Y si tú no le pones coto ahora, cuando llegue el momento que tiene la edad, y no mamá, ya yo no hago lo que tú digas, ya yo tengo mayoría de edad. Como yo vi una persona que estaba haciendo un chiste anoche en Antofagasta, ¿cómo se llama? El festival de este año, de chistes. Y le decía que ya el muchacho tenía 30 años, y pero niño, cuando te va a ir, vete ya, vete, vive por tu vida. ¿Qué quieres que haga para que yo te saque de aquí? Ya lo votan y siendo hijo. Yo diré una cosa, yo si tengo recursos, en términos de que yo cometería el error porque él tiene que sostenerse por sí mismo, pero mientras pueda estar a mi lado yo lo apabacho y estoy con él. Yo tenía a mi hijo que desencarnó hace unos años, él tenía 34 años y él se me sentaba en la falda cuando yo iba, nos encontrábamos y me daba besos como si fuera nene chiquito y hazlo, olvídate, si a mí me atrae el sentir que así ya lo hacía cuando chiquito y si ahora tú lo sientes y me apretaba y me besaba de la misma manera que lo hacía cuando tenía 6 años. ¿Cómo yo le voy a decir que no de 35 años que hace eso conmigo? Muchacho, y yo lo hacía con mi papá. Yo iba a mi país y hablaba con mi papá y ven acá papá, y él se sentaba así, él no sabía ni qué decir porque pero este Frank viejo ya, con cara, y viene a darme besos así. Pues si a los papás hay que amarlos, a la mamá hay que amarla, a tu hermano, a todo el mundo. Hay hermanos que no se dejan amar, no dejan la oportunidad que tú te la acerques. Lo primero, te tiran así como una garra, como que tienen unas garras puestas, unos guantes era como ¿de qué se llama eso? De leopardo. Y entonces cuando tú llegas, y te dan unos garrocazos para que tú no te acerques. Yo no sé si es la parte de que es el orgullo, el egoísmo. Sí, pero dentro de mi corazón y mi alma, yo quisiera que tuviera unas garritas de ¿cómo se llama eso que yo uso mucho? De pingüino, y me diera un abrazo así, me apretara. Yo te doy un abrazo en este momento que estás ahí oyendo. Hay muchas personas tristes, no estés triste. Y yo quiero que sepas que somos seres humanos y que el espiritismo nos ha enseñado a ser amorosos y que sepamos dar amor. No importa, cuando la persona te hiere o lo que sea, tú lo abrazas. No te preocupes, vamos a olvidarnos de eso, olvídate de eso, eso es pasado. ¿Qué? Eso es lo que debemos enseñar en todo momento. Yo los amo. Gracias por estar aquí. No sé cuántas personas hay. Creo que todavía en este momento, Laura, tenemos unas 28 personas. Qué lindo, bello. Que estén ahí, entran y salen. Yaya, te quiero mucho. Gracias por estar. Un beso, Yaya. Te quiero mucho a ti y a tu familia. Rocío, entonces los duendes sí molestan a los niños. Definitivamente. Tenemos que cuando ustedes tengan esas situaciones en la casa, de hecho yo he dicho esto varias veces y lo digo nuevamente y alguien lo oye. Yo tenía un niño en Puerto Rico que era bien hiperactivo y yo fui una de las veces que fui a Puerto Rico hace unos años y le digo, siéntate ahí, vamos a magnetizarte, y él vino así, tú sabes, bien choncito así, y se sentó y me dice, ¿y qué hago, tío? Y, siéntate ahí, yo te voy a dar un pase magnético. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que cuando yo le di ese pase magnético, yo no sabía el comportamiento que él tenía en la escuela ni nada. Laura me había mencionado, pero yo no estaba muy al tanto. Y yo lo senté en la sillita y le di un pase magnético. Cuando yo tiré, disparé el primero, aquello salió por allí. Laura estaba en la cocina, en la parte del fregadero. Estábamos en la cocina. La cocina es una cocina amplia. Yo le puse una silla. Y cuando yo le di el pase, el primero, le disparé por primera vez, allí salió un espíritu que dio un cantazo en la pared. Eso me ha pasado varias veces, que dan como si fuera un latigazo así. Y cuando tú das con un fuete en una pared hueca, hizo eso y, ay, Laura dice, ¿qué es esto, Frank? Y, pues pasó por él, ese espíritu se fue. Pues entonces terminamos el pase y dije, ¿cómo te sientes, papá? Ah, no, muy bien. Y todo muy bien, efectivamente. Van de esos 5 años o 6 años, yo creo, Laura, ¿no? Y ese niño fue un modelo. Dios lo bendiga, Dios lo tenga. Todas esas malas cosas se le fueron. Y antes lo estaba molestando. Entonces yo recomiendo que a los niños se les den pase de vez en cuando. Rocío,
si son niños tuyos, personales, tú lo puedes hacer con tus hijos. Por eso le enseñamos estas técnicas para que, bueno, hay gente que dice, no, no digan que son técnicas. Bueno, estos procedimientos para que fueran de utilidad a nosotros cuando no tenemos cerca una casa espírita. Usted lo puede utilizar, eso no le hace daño. Siempre van a ser fluidos positivos cuando usted piensa en bien y cuando usted hace el bien. Y hay ocasiones que esos niños hay que hacérselo porque ellos están muy influenciados en la escuela. En la escuela hay mucha injerencia de muchos malos espíritus de sus padres. Es increíble. Ellos llegan a la casa. Entonces, de vez en cuando hay que darle su pase. Dime, Laura. Aquí lo que tú estás diciendo, pregunta, entonces los duendes que molestan a los niños, esos son inmorales, pero si los niños son inocentes. Bueno, te voy a explicar qué son duendes. Vamos a empezar por eso, ¿está bien? ¿Qué dice la codificación de duendes? En el artículo que yo publiqué sobre la escala espírita, podemos ir aquí y miramos en la que son los livianos del tercer orden, pseudosabios. Ok, vamos a ver ella aquí. Dice que si los ¿por qué si los niños son inocentes? Porque precisamente son las presas fáciles de esos malos espíritus. Por eso es cuando tú llevas a tus hijos a la casa espírita. Y no tan solo eso, que venimos de otras vidas también y arrastramos una sí, eso es muy cierto. Cuando tú vienes de otras vidas. Tú dices, ay, yo soy buena, ¿por qué me pasa esto? Y olvidamos que venimos de otras vidas, no es ahora. Nos portamos bien en esta, pero arrastramos de otras existencias cosas que hicimos. Los niños son bien vulnerables al mundo espiritual. Por eso es que hay ocasiones que yo pongo mucho énfasis que no permitan lo que se llaman las incorporaciones. Casas espíritas hacen las incorporaciones y no se dan cuenta de que los espíritus, inmediatamente que se manifiestan, entran donde está la mente más sencilla, más frágil. Y los niños es un foco para eso. Y si no hay en la casa ese tipo de buscar el hacerles bien y quitar los focos, ellos se aprovechan. Mira. Vale a pena.